Buenas noches, 12 de agosto de 2022, son las 9:50 de la noche. Vamos a finalizar una noche, bueno, para mí emocionante por tener la oportunidad de analizar algunos films que los estoy viendo desde muy joven, bueno, desde niño, pudiéramos decir. Hoy quiero terminar con Quo Vadis, la película del año 1951. Quo Vadis es una expresión latina bíblica que dice ¿a dónde vas? Vamos a leer una pequeña reseña. Es una película estadounidense de 1951 del género histórico, basada en la novela homónima de Henry Sienkiewicz, dirigida por Mervyn LeRoy. Estuvo protagonizada por Robert Taylor, Deborah Kerr, Leon Hein y Peter Ustinov. Eh, la historia está ambientada, voy a lo que me interesa, en la antigua Roma durante los últimos años del reinado del emperador Nerón, que fue emperador desde el 64 al 68 después de Cristo. Combina eventos y personajes tanto históricos como ficticios y comprime los eventos claves de este periodo en el espacio de solo unas pocas semanas. Su tema principal es el conflicto del Imperio Romano con el cristianismo y la persecución de los cristianos en los últimos años de la dinastía Julio-Claudia, dice aquí. A diferencia de su ilustre y poderoso predecesor, el emperador Claudio. Sabemos que Claudio fue el que siguió después de la muerte de Calígula. Nerón demostró ser corrupto y destructivo, y sus acciones eventualmente amenazaron con destruir el orden social previamente pacífico de Roma. Entonces, es una pequeña sinopsis, ¿no? Pero ¿por qué yo quiero hablar de Quo Vadis de la película de 1951? ¿Por qué yo quiero hablar de eso? Se ha dado a través de la historia, que cuando los hombres concentran demasiado poder y son considerados dioses, lo llaman divinidad, eh, son como exaltados como en un pedestal inalcanzable. Eh, Resulta de que cuando todos los poderes institucionales no funciona la Cámara del Senado, en este caso del Imperio Romano, están todos como prácticamente sometidos a la tiranía de un dictador que se cree Dios todopoderoso. Entonces, eso puede traer como consecuencia cuando un hombre concentra todo el poder y no tiene ningún tipo de oposición que lo pueda contradecir so pena de perder la vida. Esa persona puede perder la cordura, puede perder la perspectiva de la realidad y puede terminar convertido en un monstruo, en un loco, porque él piensa que por su don divino, él piensa que él tiene como una especie de inspiración. Y a través de esa inspiración los demás deben guiarse por ese camino inspirado por esa persona. Eso fue lo que sucedió con Nerón. Veía enemigos y traidores por todos lados, terminó matando
su madre, a su esposa, una cosa loca, incendiario de Roma, genocida, asesino, persiguiendo cristianos en el circo romano. Quo vadis Domini, nuestro Dios, nuestro amado Señor Jesucristo se le aparece a Pedro y le dice: ¿a dónde vas, Pedro? Quo vadis Domini. Regresa a Roma y ayuda a mi pueblo, o yo regresaré por segunda vez, o yo regresaré para ser crucificado por segunda vez. Ese es el momento cumbre religioso de la intervención divina de nuestro Señor. Regresa a Roma. Y las palabras de Pedro en el circo romano fueron, cuando él llega y ve a los cristianos que son atacados por los leones, y dijo Pedro: alegraos, hermanos míos, porque hoy estaréis con nuestro amado Señor Jesucristo. Donde hoy gobierna Nerón, Cristo gobernará para siempre. Y lo ponen preso. Lo crucifican de cabeza, de una manera humillante. Pero yo me refiero a Quo Vadis, del año 1951, la película que la están pasando mucho en Intercable, el canal de TCM. Es que yo quiero hacer hincapié en dos cosas. Primero, la parte cristiana, el personaje de Robert Taylor llega a tener finalmente una transformación durante la película, y él ve que el imperio romano no es lo más importante y lo más trascendental en la vida de un ser humano, sino el mundo espiritual, el mundo del que él llamaba un mendigo, un pobre pescador. Resulta que ese pobre pescador no vino a llenarse de tronos, de joyas, de imperios, de posesiones. Vino a transmitir la palabra del Señor de la forma más humilde. Y ese fue el plan de Dios, y se debe seguir así, tal cual, como lo hizo el Señor. Al final lo terminó entendiendo, que no es levantando altares ni nada de eso, con una cruz gigantesca, ¿no? Volverse cristiano es una filosofía de vida donde te transforma la mente y el espíritu, tu esencia, todo, te transforma todo, en verdad. Y Nerón, siendo un monstruo, termina muriendo como un miserable monstruo. Todo tiene un límite y las tiranías tienen un límite. Calígula era otro sádico, asesino, termina siendo asesinado. Nerón también termina muerto. Y así varios emperadores terminan muertos porque se les sube el poder a la cabeza y se nublan. Entonces, cuando, por ejemplo, yo quiero hacer una analogía comparativa con respecto a mi país, Venezuela, si todas las instituciones, el Tribunal Supremo de Justicia, si la Fiscalía, no estoy diciendo que es así, estoy suponiendo, si la Asamblea Nacional, si el Poder Electoral del Pueblo, donde está el CNE, si todos los poderes públicos giran alrededor como planetas del Poder Ejecutivo Central y no hay un equilibrio, ¿qué va a suceder entonces? Va a suceder lo que pasa en la historia, lo que pasó en la historia de Venezuela. Salen hombres presidentes que buscan leyes habilitantes para tener
poderes ilimitados, poder salir y entrar del país, irse a las cumbres, con su vanidad, a representar a Venezuela y a llegar a acuerdos de qué y haciendo qué y qué se logró finalmente con eso. Entonces por eso es que yo no puedo concentrar todo el poder en un solo hombre. Yo pienso en que los poderes deben ser equilibrados. Tiene que haber una oposición que vigile, que fiscalice y tiene que haber un equilibrio, tiene que haber la participación de todos. No puede ser una línea vertical que todo el mundo deba someterse a, a ese modo de gobernar. Eso de leyes habilitantes y una Asamblea Nacional totalmente entregada. Yo culpo a la oposición venezolana por intentar sabotear las elecciones y no participar. Por supuesto que hay una mente, ¿cómo se dice? Un hombre inteligente, pero para buscar el poder hacia el grupo, como es Jorge Rodríguez, que siempre busca el más uno, busca la manera, la falla que pueda tener la oposición. Pero si en aquel sector hay un Jorge Rodríguez, todopoderoso, inteligentísimo, que ataca toda la falla de la oposición porque hay mucha podredumbre dentro de la oposición, mucha corrupción, mucho entreguismo, muchas traiciones. ¿Y cómo no se va a fincar Jorge Rodríguez en algo así? Necesitamos una oposición renovada, seria, que participe en las elecciones como debe ser y luche voto a voto, no solamente en las grandes ciudades, sino donde tiene mayoría de fuerza el gobierno, que son las zonas rurales también. Las zonas rurales al final terminan decidiendo los destinos de un país. Por eso que estas votaciones así, de esta manera, no es para mí, en mi opinión, el instrumento perfecto como para llamar democracia, ¿no? Pero es lo que hay, lo que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que yo la cambiaría por el Partido Federal de Venezuela. Algún día, en algún momento, habrá alguien que escuche mi voz y mi opinión. Las repúblicas acaban con los países. La república es donde hay más corrupción. Lo que se necesita es educación y preparación y formar gerentes de administración pública por todo el país, en todos los estados, en todas las regiones, en todos los municipios. Eso es lo que hace falta. Gente preparada, gente avalada, que tenga un aval de conocimiento mínimo de ciencias políticas y administrativas. Y aquella persona que infrinja la ley y quiera con el peculado cometer actos de corrupción, que le caiga todo el peso de la ley, sea quien sea. Es triste y lamentable que de pronto he coincidido con personas que tengo marcadas diferencias porque están celebrando, porque están represando el oro en Inglaterra, porque tienen secuestrado Citgo en Estados Unidos, porque Monómetros está secuestrado en Colombia, porque las cuentas internacionales venezolanas están intervenidas. Están disfrutando de eso y después a la final que trae como consecuencia que el gobierno venezolano no pueda cumplir con sus obligaciones de los pagos correspondientes y los ajustes salariales que hacen falta para mejorar la calidad de vida del venezolano. Ese es el problema, que hay gente que anda celebrando esas cosas y no saben lo que dicen. Entonces,
no es por defender al gobierno de que es lo mejor, no, no es así. Es que yo culpo a la oposición que no ha estado a la altura de las circunstancias para pelear codo a codo con proyectos, pero de una forma democrática, donde te va la viejita, te va la señora, te va la abuelita, te va el comerciante, te va el campesino, te va el empresario, vamos todos a votar como debe ser en las elecciones y todos juntos. Aunque para mí ese no es el mejor modo de proceder. Yo creo que para votar se necesita una preparación. Yo creo más en las votaciones de segundo grado, como se dan en los Estados Unidos, para mí, en lo personal, creo yo. Tienen que ser personas que los elija el pueblo, así como se dan en las universidades, el claustro universitario, ser elegido por la mayoría popular, las asambleístas de facultad, los consejeros de escuela. No todo el mundo está capacitado para eso. Eso es lo que pasa en Latinoamérica, que de pronto habrán 5 preparados, pero aparecen como 500 que no han estudiado nada, ni tienen ni idea de la economía, ni de política, ni de nada. Pero por efervescencia, por dádivas, por promesas, por qué sé yo, se te pueden ir por una tendencia y te pueden tirar el país todo completo al barranco. Entonces yo culpo a la oposición por el abstencionismo. El caso de Nerón se concentra, de Quo Vadis, concentras todo el poder en un solo hombre y termina enloqueciendo. No cualquiera está preparado para, para ser emperador. Y vino Alejandro Magno un día y después de haber conquistado la mayoría de los territorios de Europa, del Asia hasta la India, y viendo que no había más nada que conquistar, vino Alejandro Magno y se echó a llorar, porque era un guerrerista, expansionista. Ajá, tú conquistas y arrasas con todos esos pueblos. ¿Cómo vas tú a mantener unidos todos esos pueblos en un imperio y que te llaman emperador? Eso es algo netamente imposible. Eso no se puede hacer. Por eso que yo creo más en las regiones, en la autonomía, en la descentralización. ¿Cuándo le irán por fin a entender esta clase política? ¿Es que acaso mi generación o la generación que viene nunca jamás vamos a ver una Venezuela donde exista gente preparada en cada región, en cada país, en cada pueblo, en cada ciudad, tanto en las leyes como en la política, como en la administración pública, como debe ser? Es que tenemos que seguir escuchando al el que tenga piquito de oro y ese enamoramiento de atracción y envolvimiento, o aquellos piquitos de oro que por causa del odio, ustedes no van a votar por aquel para que no gane, sino que van a votar por mí. ¿Qué clase de proyecto es ese de país? Totalmente absurdo. Yo no estoy de acuerdo con los protectorados en los estados, con el dominio total. Entonces, ¿para qué tienes gobernadores entonces? ¿Para qué tienes alcaldes si tú le pones un protector y tú le quitas los recursos? ¿Es que acaso esos recursos son tuyos? Esos recursos le pertenecen eh, por vía constitucional al Estado que le corresponde y lo deben administrar las autoridades de ese Estado, de ese municipio. Claro que deben ser fiscalizados y supervisados. Ellos no pueden tener un libertinaje con los bienes públicos de la nación. Entonces yo coloco el ejemplo de Quo Vadis por 2 razones. ¿A dónde vas? El llamado del Señor que le hace Pedro cuando iba a Grecia y lo hace volver a Roma. Quo Vadis Domini, ¿a dónde vas?
regresa y ayuda a mi pueblo. Habla a través de Nazario. Y el caso de que cuando tienes un hombre tan ególatra que se enferma de poder, termina en la locura. En la locura, pensando en que puede existir nuevamente el bolivarianismo, la Gran Colombia, o eh, una constitución bolivariana que una varios países. ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loco o qué? Si Bolívar no pudo con eso, lo persiguen y termina muerto en Santa Marta por esas ideas descabelladas. ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a funcionar hoy en día una situación así? Yo creo en la cooperación entre los países y entre los pueblos, eso sí. La hermandad entre los pueblos sin buscar golpes de Estado, sin buscar invasiones, como decía este hombre loco, Uribe, y que le faltó tiempo para invadir Venezuela. ¿Qué es eso? ¿Y quién eres tú para estar hablando de esa manera? ¿Cómo que te faltó tiempo? ¿Tú eres loco o qué? Si hay algo que hizo bien el presidente Chávez fue armar Venezuela como debe ser ante las amenazas internacionales. En verdad invirtió bastante en tecnología y capacidad de defensa, ¿no? Eso es algo, una de las cosas positivas que se pudieran deducir del gobierno de Chávez. Pero, pero yo en verdad sufro mucho cuando no nos alcanza el dinero para tener una dieta balanceada. No nos alcanza el dinero para nuestros gastos mínimos de necesidad porque todo está dolarizado, todo está según el cambio, el dólar. Y lamentablemente, si no hay cambios estructurales de fondo, el gobierno venezolano tiene que darse cuenta de ello. Si no, seguimos por un despeñadero inflacionario que se está recuperando Venezuela. Yo veo que el dinero no alcanza, la cesta básica está, qué sé yo, pasa de los $1000, una cosa así, para una familia. Entonces, ¿dónde está la vuelta al campo? Como decía Renio Tolina, el producir nuestra comida, como lo hace Perú. Como en Perú es una potencia agroalimentaria. Me lo ha dicho una persona que yo aprecio y quiero mucho, que vivió en Perú, la potencia de la comida. Y todos esos países andinos producen su propia comida. Y eso es algo que nosotros tenemos que desarrollar nuevamente, nuestro campo, nuestra comida. Eso de puerto de importación, ¿hasta cuándo? Eh, Hay que trabajar mucho y darle para adelante, no queda otra. Entonces yo insisto, para finalizar este video, que concentrar los poderes como pasó en Cuba Badi con Nerón trae la locura. Yo insisto en elecciones libres y democráticas y participativas. No creo en la abstención. No creo en el abstencionismo. Yo creo que hay que incentivar el voto para que masivamente millones de venezolanos salgan a votar y se defienda ese voto y que la gente se capacite desde las mesas hasta en el propio CNE con las planillas de mesa por mesa y se luche si se quiere un cambio político o se mantenga el actual que está ahorita en Venezuela, el régimen que está actual gobernando en Venezuela.
Eso es lo que pienso yo, pero no creo en el centralismo, no creo en concentrar los poderes en un solo hombre, trae la locura, no creo en el concepto de república que en su momento fue útil para acabar con los caudillos, pero ya esa historia pasó. Yo creo en la descentralización de todos los servicios públicos, como existía en el BEN, como existía el INO. Eso sí funcionaba bastante bien. Yo viví esa vida de descentralización. Eso es lo que creo yo. Entonces, esta es mi posición con respecto a esta película, esta es mi reflexión. Con esto termino por esta noche. Muchísimas gracias a todos por escucharme, los que hayan visto este video. En resumen, vamos a resumir, si no viste el principio y lo termino en dos platos. Quo vadis Dominis, ¿a dónde vas? El llamado del Señor, el llamamiento que se da en las iglesias, ¿a dónde vas? Regresa y apoya a mi pueblo y busca a mi pueblo. Regresa y lleva el mensaje del Señor. Quo vadis Domini. En latín, ¿a dónde vas? Apoya a mi pueblo en el nombre de Jesús y llévales el mensaje de salvación, que Cristo es el camino. Claro, un camino que nosotros tenemos que llevarlo ordenado, disciplinado, con los convenios, con una vida recta y digna, como debe ser. Así es como debe ser. Y lo otro es, son dos puntos importantes que estoy tratando de la película. Cuando tú concentras todos los poderes en un solo hombre, puede llegar un momento que se cree superior. La vanidad es la debilidad de todo hombre. La vanidad, definitivamente. Puede traspasar la raya de la cordura hacia la locura y puede causar desastre teniendo tanto poder. Los poderes tienen que ser autónomos, diversificados, deben ocuparse cada quien de su puesto, de su trabajo y no concentrarlos todos al mando solamente del poder ejecutivo. Se les aprecia y se les respeta. Si quieres regalarme un like por este trabajo, puedes hacerlo. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme en un conversatorio, un chat que podamos tener, bienvenido sea. Y si quieres compartir el video, bueno, me ayudaría mucho. Se les aprecia y se les respeta. Hice este trabajo con mucha emoción. Les habló Ernesto Rondón. Son las 10:18 de la noche del 12 de agosto del año 2022. Bendiciones para todos.